Esta semana en Cuadriga, Ucrania vota. ¿Un paso hacia la estabilidad? Este domingo los ucranianos elegirán un nuevo parlamento. El presidente actual, Petro Poroshenko, elegido en mayo, adelantó las elecciones con la esperanza de ganar una mayoría que aporte estabilidad a su gobierno. Se prevé que su bloque pro-occidental predomine en el nuevo parlamento. Pero el país está muy polarizado. En el este de Ucrania, separatistas prorrusos declararon una república independiente e instan a boicotear las elecciones. El conflicto armado entre los rebeldes, el ejército y las milicias de voluntarios dura ya varios meses y se ha cobrado miles de vidas. Con esta situación tan tensa, ¿podrán los comicios del domingo dar estabilidad a Ucrania? Con ustedes esta semana, Jenny Pérez Schmidt. Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida desde Berlín a esta nueva edición de Cuadriga. Las próximas elecciones parlamentarias de Ucrania vienen o deberían completar un círculo de cambio que comenzó con la instauración del nuevo gobierno tras las protestas de la Plaza de Maidán y también tras las elecciones presidenciales de mayo pasado. Pero ¿puede un país como Ucrania tan fácil así pasar la página, mirar hacia el futuro cuando todavía tiene tantos frentes por solucionar? Lo queremos discutir en esta edición con nuestros distinguidos tres panelistas a quienes paso a presentar inmediatamente. Comenzamos con Gemma Casadevall. Gemma es periodista española, nacida en Barcelona y establecida en Berlín desde el año 1992. Ha ejercido como corresponsal en Alemania para el diario Barcelona, Avui y El Mundo. Desde el año 1999, Gemma forma parte del equipo de la agencia EFE en Berlín, cuya cobertura abarca Alemania, Escandinavia y Polonia. Bernd Picker es politólogo, se desempeñó como periodista independiente para varios periódicos. Desde 1994 trabaja para la sección internacional del diario berlinés Die Tageszeitung. Está especializado en los Estados Unidos, América Latina y también los derechos humanos. Y Martina Sabra es periodista, es consultora y evaluadora de proyectos de desarrollo sociopolítico. Cuenta con más de 20 años de experiencia en Oriente Medio y el norte de África. Martina, Gemma, Bernd, muchas gracias por estar acá. Comenzamos de inmediato. ¿Gana con estas elecciones algo Ucrania? Y si es así, ¿qué es lo que concretamente gana, Bernd? Bueno, gana algo porque el Parlamento va a tener una nueva legitimidad, pero así se acaba, en mi opinión, ¿no? Porque si bien, claro, Poroshenko va a tener la posibilidad de formar un nuevo gobierno, va a tener legitimidad, pero depende mucho de qué consiste, ¿no? Por ejemplo, como fuerza bastante nueva, hay el partido de un tipo que se llama Lyashko, que es un tipo de extrema derecha nacionalista, muy pro-guerra, y él reemplaza un poco lo que era Svoboda antes, ¿no? El partido semifascista que también había formado parte. Luego vamos a hablar de estas fuerzas que conforman esta nueva asamblea. Si tienen que incluir en su gobierno tipos como este, muy polarizantes, ¿no? Y estamos hablando de estabilidad. Eso no será un gobierno muy incluyente, ¿no? ¿Será un gobierno incluyente, Gemma Casadevall? Digamos que será un poco lo que está planteando Ben. Será una especie de gobierno, otra transición en un país que va de elecciones en elecciones y de convulsión en convulsión. El panorama político ahora ha cambiado bastante respecto a lo que era cuando la revolución, cuando las protestas del Maidán. Algunos partidos, algunos bloques se han reestructurado, otros han simplemente cambiado de nombre. En el fondo seguimos con esos grandes bloques, por un lado, digamos, los proeuropeos. En medio tenemos esas constelaciones ultras que dan miedo tanto a Europa como a la parte rusa, y en medio también tenemos esas regiones separatistas donde de alguna manera se va a boicotear la elección. Por lo tanto, no puede pensarse en una estabilidad, sino en una transición hacia la siguiente presidencia. ¿Estás de acuerdo, Martina, con Sí, lo que totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que son necesarias estas elecciones porque ese parlamento que hay ahora mismo ya no tenía legitimidad política porque el paisaje ha cambiado muchísimo y eso ya no se reflejaba en el parlamento actual. Y también Poroshenko, el presidente, tiene una agenda enorme, o sea que no solamente son los problemas en el este del país, esa guerra civil que se está desarrollando, pero también cómo luchar contra la corrupción,
cómo dar un empuje a la economía, pues la tasa de crecimiento está bajo cero. Sin duda son dos grandes caballitos de batalla, ¿no? Son obras muy grandes y necesita la legitimidad del Parlamento. Pero veamos, tú mencionabas recién, hay que recordar que son elecciones anticipadas y el presidente lo hace para jubilar, digámoslo así, a los diputados que venían de la época del gobierno prorruso de Yanukovych. Pero uno se pregunta si con estas elecciones, así como están concebidas, no vamos a ver estas caras asociadas al antiguo régimen, llamemos a las caras, por ejemplo, asociadas también a los dos grandes partidos que tienen opciones de ganar este 5% que les permita lograr escaños, como por ejemplo el Partido Patria de Yulia Timoshenko o el Frente Popular de Arseniy Yatsenyuk. ¿Qué creen ustedes? Bueno, es que en el fondo en Ucrania no hay una formación de partidos como en otros países o como en la mayor parte de Latinoamérica, ¿no? Sino que se van creando unos bloques y unas alianzas. Son casi como unas formaciones de castas. O sea, hay una élite que son los proeuropeos, que van cambiando de nombre. Tenemos, por ejemplo, citabas ahora a Timoshenko, ¿no? Yulia Timoshenko durante mucho tiempo era como la gran esperanza luego fue la gran defenestración o la gran falsa apuesta de Occidente, porque aparte de digamos, de la cuestión humanitaria, de cuando se la encarceló con sus problemas, etcétera, etcétera, está claro que representaba una clase política corrupta que sigue representando a esa clase política corrupta. Tenemos a Poroshenko, que es un magnate, con lo cual también hay que imaginarse, aunque no haya salido a la luz, que también representa a esa casta, a esa élite, ¿no? Con lo cual es eso, o sea, no estamos hablando de partidos propiamente dichos, sino constelaciones que se van y alianzas que son cambiantes, porque la misma Timoshenko, que en un momento dado la apoyaba a un presidente, luego fue el que la ajustició, ¿no? De alguna manera. O sea, Poroshenko no va a lograr, de alguna manera, con lo que dice Gemma, resarcirse de estas viejas rostros que tanto le molestaban en la asamblea que él mismo logró disolver, ¿no? Bueno, esta asamblea ya no era la misma tampoco, ¿no? Porque de la bancada de Yanukovych, por ejemplo, de la bancada anteriormente de Yanukovych, más que 70 parlamentarios habían cambiado de lado, ¿no? Pero son más de 200 parlamentarios, ¿no? Claro, claro, pero lo que digo es que el panorama representado, las bancadas ya no eran las mismas como en el momento de las elecciones anteriores, ¿no? Así que creo que era necesario tener estas elecciones, ¿no? Para que el Parlamento refleje más de lo que es la realidad de hoy. Pero yo veo, lo que yo no veo, si entendemos el movimiento del Maidán no solamente como pro-europeo, sino también como democrático, ¿no? En contra de una autocracia tremenda que había antes, muy corrupta. Yo no veo que la gran mayoría de los partidos y de sus dueños, porque básicamente en Ucrania todos los partidos son formados alrededor de los dueños, casi un sistema de caudillismo, como se conoce de grandes partes de América Latina por muchas épocas. Y yo no veo que la gran mayoría de ellos sean demócratas en el sentido como nosotros lo entendemos, ¿no? Así que yo no veo que la política o el sistema político de Ucrania cambie con estas elecciones. No va a cambiar con las elecciones. Hablamos de los antiguos rostros que podrían de alguna manera llegar sí o sí a la asamblea. Hablemos de los nuevos rostros de los que tú hacías mención, de esta gente que está asociada a la violencia, que resultaron siendo líderes en la línea de batalla y que podrían lograr un escaño este próximo domingo. ¿Cómo es posible que se recomponga de nuevo, ¿no? De alguna manera el futuro político o de alguna manera el proyecto que necesita Poroshenko para sacar adelante esas reformas que tú mencionabas al principio, Martina? ¿Se puede lograr? ¿Cómo se hace o cómo se debería desde su perspectiva? Bueno, yo creo que todos son bastante realistas en el sentido de que todos entienden que es una reestructuración, una conformación parlamentaria distinta para algo que todavía no es el futuro, digamos, definitivo, por llamarlo de alguna manera. O sea, aún van a pasar muchas cosas porque, insisto, tenemos que tener en cuenta que en estas elecciones hay un boicot anunciado en las dos regiones separatistas. Eso tal vez puede marcar más estas elecciones que quien salga o cómo quede la constelación de las bancadas, ¿no? Como decía Bernd. O sea, la pregunta que muchos se hacen en estos momentos ¿son posibles elecciones realmente no ordenadas, en pleno conflicto, en una situación como la que se está viviendo en la parte este del país? ¿Tiene sentido? ¿Van a tener legitimidad o simplemente estamos creando un parlamento que en breve se va a ver sobrepasado por la realidad,
de lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Interesante lo que tú dices, son 34 millones, solamente algunos datos para recordarle a la gente, son casi 36 millones, discúlpenme, de ucranianos llamados a votar, de los cuales 1,5 no van a asistir. Estos son los ucranianos que están en Crimea y que están en ciudades, por ejemplo, en poder de los prorrusos como son Donetsk o Luhansk. ¿Se está separando de alguna manera esta consulta esas dos regiones, Martina? De todas formas, ya han anunciado también elecciones para el 2 de noviembre en el este del país. Eso tampoco está muy claro qué va a pasar porque el gobierno central ha rechazado esta idea y no se sabe todavía si se van a realizar o no, pero de todas formas yo pienso que no van a regresar a la estabilidad con estas elecciones, son más bien simbólicas. Pues habrá una reorganización de una parte del poder, pero también hay que tener en cuenta cuál es la importancia de ese Parlamento. Ese Parlamento, muchos votos se compran, eso está claro, y también ya bajo Yanukovych, la posición del presidente ha sido reforzada mucho, o sea que el presidente en Ucrania hoy también tiene muchas capacidades de gobernar, o sea que es un sistema fuertemente presidencial. O sea que lo importante en estas elecciones será también la suerte de Poroshenko, si va a ganar o no y si va a poder formar un gobierno. Yo pienso que lo importante será si Poroshenko puede realizar los proyectos, las reformas. Pero para eso necesita de nuevo, ¿no?, la asamblea este domingo, quizás claro por eso es tan que sí, importante. pero al fin y al cabo una parte de la política de Ucrania hoy en día no se hace en Kiev. O sea que una buena parte de la política de Ucrania se hace en Bruselas y la otra parte se va a hacer en Moscú. Y pues hay una serie de otros actores que intervienen, pero la política, el futuro hoy de Ucrania no se juega esencialmente en Kiev, porque es un estado fallecido. Ese estado, como acabo de decir, la economía ucraniana está a cero y bajo cero, o sea que no hay ningún crecimiento en este momento. Hay una corrupción extrema en ese país y hasta el gobierno central no controla su propio ejército. Ya, esto pues ha quedado bien claro cuando iban a luchar contra los rebeldes en el este, que el gobierno central no controla el ejército, o sea que sí, en el fondo ¿cuál es el poder de este gobierno hoy? Es muy limitado y yo pienso que por consecuencia... Es muy importante lo que está diciendo de que realmente en Ucrania es como un escenario donde Bruselas y Moscú se están disputando el poder. O sea, es un escenario distinto donde se siguen disputando el poder los mismos que se lo disputaban siempre, que son Bruselas contra Moscú ahora. Durante un tiempo parecía que había un acercamiento, esto se ha roto o está congelado, vamos a ver, en algún momento puede reflorecer, pero es así. O sea, Ucrania es un país que durante 300 años, creo, fue comandado desde Moscú, bueno, excepto una breve época de ocupación nazi, ¿no? Pero sí, o sea, durante 300 años estuvo mandado directamente desde Moscú, ahí se disgregó luego cuando se disolvió la Unión Soviética y ahora está siendo foco de, digamos, escenario de una confrontación. Bueno, y parte de ese paternalismo, por así llamarlo de alguna manera, como lo mencionan ustedes, de Occidente hacia Ucrania, tiene que ver con esta ley anticorrupción, a propósito de lo que tú hablabas, que tienen sí o sí que aprobar, no sé en qué margen, entre hoy día y mañana, nuevamente la Duma, la Rada Suprema, gracias, Gemma. ¿Y por qué? Porque es una condición que le ha puesto el Fondo Monetario Internacional y también el propio gobierno ucraniano para que los parlamentarios ucranianos, que entre otras cosas, digan cuánto poseen y cuánto van a ganar dentro de las cosas que pasan en Ucrania. ¿Eso puede ser posible? Bueno, eso va a tener que ser posible si, de alguna manera, ¿no? Pero también es como si lo preguntáramos eso aplicado a Rusia. ¿Eso es posible en Rusia? Es decir, estamos hablando de democracias muy frágiles donde las estructuras de poder están muy dominadas por la élite económica. Y eso lo tenemos en la procesión de distintos presidentes que van desfilando por ahí. Pero parece que esta ley anticorrupción también, que es una idea impulsada por Poroshenko en el marco de las reformas que quiere para Ucrania, es una ley que dicen los analistas que está hecho a la medida de Víctor Yanukovych. Dice, todos tienen que aclarar sus cuentas, inclusive aquellos funcionarios antiguos que se encuentran en el exterior. ¿Veremos, te lo pregunto, a Yanukovych rendir cuentas?
No lo creo, porque bueno, él se siente todavía como presidente legítimo de Ucrania, ¿no? Apoyado en esta posición de Moscú, porque ellos dicen que fue un golpe de Estado y no un cambio democrático de un escenario o algo así. Entonces, yo no veo a Yanukovych rendiendo cuenta al pueblo ucraniano, no. Pero una pregunta que yo me hago, ¿no? Que lo que me llamó mucho la atención también, otra vez hablando de este fenómeno del Yashko, que ahora en las encuestas va alrededor del 10% hasta 15%, ¿no? Con un populismo de extrema derecha mezclado con nacionalismo, pero también una posición anti-oligarca. Y eso es interesante, ¿no? Porque claro, en todo el pasado de Ucrania eran siempre los oligarcas, diferentes facciones de los oligarcas gobernando durante todo el tiempo de la independencia de Ucrania ahora. Y si vemos que ellos no están realmente muy bien, digamos, capacitados para conocer el país, esta posición anti-oligarca puede ganar fuerza, ¿no? ¿Qué hace eso en una situación que ya mencionaron ustedes de una muy baja institucionalidad, un Estado casi fallido, ¿no? Que no tiene ni control sobre todo el territorio, y no solamente en las elecciones, sino bueno, obviamente en todo lo que es Ucrania del Este, Donetsk y estas llamadas repúblicas populares, ¿no? que ya no hay ningún control. Y yo no veo tampoco que en un futuro cercano eso cambie, ¿no? Porque militarmente, obviamente, ambos lados no están capaces de ganar este conflicto militarmente, ¿no? O sea, a costo de la destrucción total de lo que es, ¿no? Pero eso no puede ser en el interés de nadie. Así que otra vez, repito que yo no veo que este gobierno nuevo o este parlamento realmente puede resolver cosas simplemente porque los instrumentos que tienen no son suficientes como para hacer reformas importantes y tal vez se pueden tener nuevas leyes, pero la aplicación de las leyes necesita una institucionalidad que funciona. Necesita unos estamentos democráticos, una separación de poderes y todas estas cosas que son lo que de alguna manera definen las democracias, ¿no? Que actualmente no existen. La asamblea que sea, que vaya a resultar este domingo, sabemos con muchas de las constelaciones también. Todavía está por verse si van a estar los comunistas dentro, también van a lograr algunos escaños o no. El que sea va a tener que vérselas con Rusia, ¿no? Y también con el presidente Poroshenko. ¿Va a lograr de alguna manera que esta conformación de la asamblea que quiere Poroshenko, que pretende Poroshenko, de alguna manera que el presidente Putin mueva sus posiciones respecto de Ucrania o tampoco no? Yo no lo veo, porque ¿cuál es el interés de Putin? Putin no tiene mucha prisa, ¿no? Su interés simplemente es desestabilizar y evitar que Ucrania se involucre completamente con el occidente, ¿no? Siempre manteniendo la inestabilidad en el país porque con eso gana, ¿no? Porque al final si la gente en un cierto tiempo tenga la idea de que solamente con buenas relaciones con Rusia Ucrania va a poder seguir adelante, entonces eso se va a cambiar y tal vez se va a incluir un prorruso como jefe de gabinete, algo así, ¿no? Esas son posibilidades ahora que se consideran. Yo dudo que Poroshenko va a hacer eso, ¿no? Porque va a perder mucho de su imagen frente al occidente, ¿no? Entonces no puede hacer eso en este momento, pero en algún tiempo sí se puede hacer eso. Y de esta manera garantizar por lo menos que Ucrania no salga del hemisferio de influencia de Rusia, como era el temor más grande de Moscú en este momento, que están luchando para reestablecer un poco lo que era el imperio soviético casi, ¿no? En este sentido. Eso es la estrategia más grande de Putin y él no tiene prisa en eso, ¿no? Y no tiene que invadir militarmente a toda Ucrania para lograr eso, ¿no? ¿Y eso lo entendieron aquí en Occidente así tan claro? Digamos ¿No han que entendido lo qué es lo que en el momento en que si no hace falta retroceder de los 300 años, es que decía, si retrocedemos un año, toda esta crisis que ha ocurrido tal vez no habría pasado, no se habría generado si no fuera porque Ucrania pretendió firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y ese es el origen de todo, o sea, si no todo eso... O sea, hubo antes una revolución naranja hace unos años de la que surgieron figuras como Timoshenko, que también fue sponsorizada desde Occidente y que también acabó como acabó, ¿no? Con otros políticos de esa misma casta repartiéndose el pastel. Es decir, volvemos a lo que decía Martina, ¿no?
los dos contrapoderes y en medio Ucrania. Yo pienso que hay que tener en cuenta que Ucrania no es un país pequeño, y si yo digo pues que la política para Ucrania no se hace de momento en Kiev, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con esto, pero es así, o sea que es un hecho, yo pienso, y hay que tener en cuenta que Ucrania es un país muy grande, no en la Unión Europea, pero en el continente europeo es el segundo país más grande, y es un país, es una nación de cultura muy importante, o sea que también ha sido muy importante para el desarrollo de Rusia como nación. O sea que es un país muy importante culturalmente y que tiene una población bien culta, muy bien educada, y también hay que tener en cuenta que Ucrania, pues por ejemplo en los años 2000 estaba bien, o sea que tenía unas tasas de crecimiento muy altas, y Ucrania ha sufrido mucho de la crisis mundial, de la crisis financiera mundial, o sea que Ucrania no siempre está en el estado en el cual se encuentra ahora mismo. O sea que es muy interesante como país, pero yo estoy de acuerdo con Bernd, que dice que sí, Putin tiene tiempo, porque justamente las zonas del este son estratégicamente son interesantes, pero económicamente no. Ya en los días de algunas partes sí, porque está la industria del carbón, sí, claro, materias primas, pero no está muy bien desarrollado, o sea que ya ya en tiempos de la Unión Soviética había muchos accidentes, la infraestructura es muy mala y necesita mucha inversión, o sea que hay que meter mucho dinero en esa zona para que desarrollarla, pero estratégicamente sí, es muy importante. Estratégicamente, y como es rusa, o sea, muchos hablan ruso y son rusos o se sienten rusos. Ucrania es un país estratégicamente muy importante, culturalmente asociado a la historia también de Rusia. Por eso es que le duele tanto a Rusia con las razones que tú enumerabas. Pero también es un país extremadamente clave en la esfera de influencia soviética, de la ex Unión de República Soviética y actualmente Rusia. No es tan fácil para Ucrania y para Occidente decir cerramos la puerta a Moscú, porque Rusia también puede cerrar la llave del gas, un gas que es absolutamente necesario con el invierno europeo a la puerta. Uno de los problemas a los que se enfrenta el gobierno en Kiev es el terrible estado de la economía ucraniana y su enorme dependencia de Rusia, especialmente en el sector energético. La mayoría del gas importado a Ucrania procede de Rusia y una cantidad significativa del gas que Rusia exporta a la Unión Europea pasa por Ucrania. En junio, Rusia cortó el suministro de gas a Ucrania por impagos. Esta semana, representantes de Ucrania, Rusia y la Unión Europea se reunieron para intentar resolver el problema de insolvencia de Ucrania, pero no llegaron a ningún acuerdo. Retomarán las negociaciones la próxima semana. Kiev pidió a la Unión Europea otro préstamo por valor de 2.000 millones de euros. Con la llegada del frío, una posible interrupción del suministro de gas podría suponer un grave riesgo para Ucrania y para los estados europeos. Y la gran pregunta, vean, ¿le va a dar la Unión Europea ese cheque por otros 2.000 millones de dólares o de euros a Ucrania para que sanee sus cuentas con Rusia? Creo que sí, de alguna manera van a ayudar, ¿no? Porque al final la Unión Europea se ha comprometido mucho ahora a ayudar a este nuevo gobierno. Ellos habían dicho que vamos a esperar hasta después de las elecciones. Si las elecciones se conducen y el resultado es de alguna manera aceptable, entonces a mí me parece que se van a ver obligados a dar este nuevo crédito. Pero lo interesante es lo que sigue, ¿no? en las cuestiones de gas también. Porque hay varias negociaciones, ¿no? Hay la negociación de Ucrania con Rusia sobre cómo se abastece no solamente a corto plazo, hasta marzo, para sobrevivir el invierno, sino también a largo plazo y a qué precio, ¿no? Porque Ucrania para el gas de Rusia paga mucho más que, por ejemplo, Alemania paga por el gas de Rusia, y eso no solamente por la cantidad, sino también por voluntad política de siempre tenerlo a mano dura, ¿no? Bueno, hay un precio tentativo en un acuerdo parcial que estaría firmando, de acuerdo ha informado mismo la Comisión Europea, que estaría firmando Rusia y Ucrania el próximo miércoles 29 respecto al precio del gas. Para eso le dice Rusia: yo le dejo el precio del gas de cada 1.000 centímetros cúbicos de gas por $385, rebaja $100 del precio original, pero la condición es que la Unión Europea se comprometa a que Ucrania le pague al menos la mitad de la deuda, que son en torno a los $5.400.
Así están las cosas. Así están las cosas, pero es que además es curioso porque estamos hablando encima, o sea, de que aparentemente estamos en unos países en guerra que se están combatiendo, que están muriendo gente, que se están matando, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo cualquier negociación entre Kiev y Moscú pasa también por una mediación europea. Es decir, cuando hablamos del gas, cuando hablamos de ese tipo de cuestiones económicas, ahí sí volvemos a hablar, ¿no? O sea, estamos sancionando a Moscú, pero por otro lado también estamos negociando o estamos actuando de mediadores. O sea, todo es una situación que en el fondo lleva a lo que es el poder económico, volvemos a lo mismo. O sea, sea el mundo occidental o el órbita capitalista, o sea el órbita también capitalista, pero de otra manera, que es Rusia, seguimos hablando siempre de negocios, que es el gas, entramos en consorcios como Gazprom, donde Alemania claramente pues tiene unos intereses, etcétera, etcétera. O sea, ahí tenemos la realidad de que países, potencias económicas como Alemania, están pagando un gas más barato que un país que está sufriendo las consecuencias de una guerra o está en una guerra como es Ucrania, ¿no? Y es súper interesante lo que tú dices, Gemma, también porque hay que recordar que este acuerdo de asociación que originaron efectivamente las protestas de Maidán y la caída de Yanukovych se firmó, aunque parcialmente no es el mismo acuerdo, se firmó, pero se firmó otorgando una serie de concesiones a Rusia. Y yo les quiero preguntar, en ese sentido, se hizo en agosto pasado, día 25, ¿entendió Occidente que el único camino con Rusia en este sentido es a través del diálogo y a través de la concesión de lo que está pidiendo en áreas sensibles en el este? Yo pienso que es de los dos lados, porque no olvidemos que hay las sanciones, y las sanciones pues hasta ahora no tienen tanto efecto y muchas veces se dice que son solamente simbólicas y que no son política seria, pero sí hay oligarcas y hay hombres de negocios muy ricos que empiezan a quejarse en el Kremlin mismo. Y yo pienso que hay una voluntad de deescalación de los dos lados últimamente. O sea que Putin parece que está haciendo concesiones, aunque yo no me fío mucho en él y en las concesiones que hace, pero también, por ejemplo, el gobierno alemán y precisamente el Steinmeier, el ministro de los Asuntos Exteriores, también ha dado señales últimamente como... Suavizar, ¿no? Pues sí. Bueno, Alemania siempre ha estado en lo de no cerrar el diálogo, así que... Ha sido la única, hay que decirlo, que ha sido más bien... Hay un viento de escalación, yo pienso, últimamente, y eso forma quizás parte del juego. Pero causó un poco de temor todo esto de que los productos rusos, cuando Rusia dijo en su momento, Putin, bueno, dijo, si no puedo vender mis productos o abastecerme en Europa, entonces lo hago lisa y llanamente en América Latina. ¿Tiene algo que ver también con esa medida de presión que causó tremendos titulares? Ya, pero no sería tan fácil, ¿no? Porque eso sería una reestructuración de varios años. Y creo que reestructuración de las líneas de comercio de gas, eso es una cosa, es un gran reto para Rusia. Porque cuando Rusia depende de vender su gas a Europa, entonces su espacio de negociación está limitado a algo. Igual en el lado europeo, ¿no? Mientras nosotros nos abastecemos en 30% de nuestro gas de Rusia, nuestro margen de negociación también es un poco limitado, ¿no? Entonces Rusia buscando nuevos lazos con China, hablando sobre nuevas pipelines con China, ¿no? Formando un nuevo bloque antioccidental junto con China, pero eso es a largo plazo. Y, en este momento... Las relaciones económicas se tejen, se tejen de una manera mucho más lenta. China tampoco Eso. Pero yo quería mencionar dos puntos más. Uno, el efecto de las sanciones, porque si bien es cierto que hay oligarcas que se quejan mucho en Rusia, otros dicen que el único efecto de eso es que Putin se siente más inseguro en su país y cierra las filas, ¿no? Y que digamos, el círculo de personas en los cuales confía es cada vez más pequeño y se concentra más y más y más en el militar y en la inteligencia, es decir, los servicios secretos, ¿no? El mismo de estas filas, ¿no? Y eso puede ser mucho más peligroso incluso, ¿no? Porque si él se prepara de lo que ya él concepciona como un golpe interno, entonces eso puede significar para la misma Rusia menos democracia todavía, menos espacios para ONGs, menos espacios para medios de comunicación, y eso no sería un avance y no serían concesiones, sino todo lo contrario. El segundo punto que quería mencionar es en el escenario internacional, ¿no? Porque
A mí me parece que viendo el conflicto del Medio Oriente, lo que tenemos ahora, y viendo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está bloqueado simplemente por eso, hay un interés tremendo de Estados Unidos y también de Alemania, de la Unión Europea, en tener a Rusia como colaborador, o al menos para que Rusia no vetara cosas o resoluciones en el Consejo de Seguridad, y puede ser que se hace concesiones por parte del Occidente en cuanto a Ucrania para ganar la colaboración de Rusia en cuanto a Medio Oriente, Siria, más que todo, ¿no? Porque Siria sigue abasteciéndose con armas de Rusia, ¿no? Y entonces pero eso esa postura, es un escenario que también esa postura es la postura tomar. que parece haber entendido completamente o a cabalidad desde un inicio Alemania. De hecho, se logra tener esta fotografía de hace algunos meses impensada, haber tenido al presidente Poroshenko, al presidente Putin, al francés, al italiano, a la canciller Merkel, todos sentados en Minsk. Y a partir de ahí, a la semana se anuncia un preacuerdo, ¿no?, del tema del gas. O sea, parece que es esa la clave. Y Europa se escindió claramente respecto a las presiones que venían de Estados Unidos, que era el ala, por supuesto, más dura de Estados Unidos, de Francia. Olvidamos un factor a veces cuando hablamos de estas cosas. Es decir, sí se sientan todos cada vez y hablan de preacuerdos, no sé qué, pero el factor humano entre los líderes actualmente no existe. O sea, no hay ningún grado de afinidad entre Merkel y Putin, por mucho que se sienten, aunque se sienten todas las semanas y tengamos fotos de ellos, no hay ninguna sintonía entre ellos. Y eso tiene tal vez que ver con otra guerra fría que hubo aquí. Es decir, Merkel es una política nacida en territorio comunista, no siendo ella comunista ni su familia, me refiero, ¿no? Es decir, lo que sí funcionó, la química que sí funcionó entre Putin y Schröder, el anterior canciller, que era del Partido Socialdemócrata, o sea, con una cierta, tal vez, afinidad o así hacia Rusia, ahora no existe en absoluto. Merkel con Putin no se entiende. Tampoco se entiende con Obama, pero bueno, eso es otro tema. Gemma, no son amigos, pero no puede ser precisamente que esa condición de que la canciller alemana haya vivido, haya crecido en la RDA, que le ayuda a comprender mejor los códigos de Putin. Sí, pero también a saber lo que eso significa. Es decir, es lo que eso significa en la vida práctica. Es decir, ella, por mucho que sea una política pragmática y con mucha sangre fría y capaz de sentarse en la mesa con cualquiera, vamos a decirlo así rápidamente, hay cosas que las tiene dentro porque ha crecido con ellas. Lo que tú has tenido en tu infancia o con lo que tú has crecido es lo que luego te va a quedar de reducto por ahí. Y hay un grado de desconfianza de ella hacia Putin que no ha vencido nunca. Así como con Schröder y Putin llegaron a trazar unas relaciones de amistad personal que iban más allá del hecho de que luego Schröder tuviera un regalo adicional que fue el puesto en Gazprom. O sea, realmente la sintonía entre ellos funciona, y ahora estamos hablando que eso se puede trasladar a distintas problemáticas, distintos conflictos que está viviendo el mundo ahora mismo, que esa afinidad entre los líderes no existe. Pero hay que tener en cuenta también, yo pienso, que no solamente el factor humano, pero también el factor económico, porque muchas veces se ve a Rusia como un poder económico muy, muy fuerte y tampoco es para tanto. O sea, que tienen unas tasas de crecimiento de un 5 o quizás 6%, pero todo se debe a la exportación del gas. O sea que Rusia tiene muchos problemas con su infraestructura, hay muchos proyectos que no se acaban porque hay una corrupción tremenda. Hay mucha gente que se retira de proyectos, y también pues las sanciones también han aumentado la inseguridad para muchas inversiones. O sea que Rusia depende largamente de sus exportaciones, o sea que tienen interés en exportar porque no tienen otra cosa, porque están importando muchísimos artículos de consumo, etcétera. O sea que tampoco es tan fuerte como se piensa. Se invierte mucho en ese ejército, tiene un ejército muy fuerte, todavía tiene unas instituciones militares muy importantes, unos servicios ¿cómo se dice?, pues, servicios secretos muy fuertes, pero fuera de esto, ¿qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué avanza? Hay muchas cosas que no avanzan. Y yo pienso que también hay que tener esto en cuenta, que es un Estado putinesco hecho, pero ¿qué pasa detrás?
Pero es correcto, depende de pronto ver a Putin como el malo de la película, cuando uno ve también de que los pasos de la Unión Europea respecto a otros países de la ex esfera de influencia de la Unión Soviética, comienza a agrandarse este bloque europeo con Lituania, con Letonia, con Estonia, por ejemplo. ¿No es parte también de una provocación efectiva de lo que reconoce? Lo que dijo en su momento Schröder, es decir, Europa se comportó hacia Moscú, como se suele decir en este país, como un elefante de una tienda de porcelana. Es decir, era evidente que ahí se iba a reaccionar, que no podían hacer ese pacto de asociación de espaldas a Moscú y que no iba a pasar nada. Estaba claro que algo iba a pasar. Ahí hubo otra vez un problema de miopía política o de falta de sensibilidad, y ahí, Schröder, insisto, o sea, la amistad que tuvo con Putin y que sigue teniendo y que mantiene estaba también basada en una serie de acuerdos económicos que en su momento beneficiaron al canciller cuando se retiró, ¿no? Que obtuvo su puesto en Gazprom, eso está clarísimo, pero o sea, él sí sabía manejarse en esa especie de duelo entre dos machos alfa que eran él y Putin. Ahí se manejaban bien y se entendieron. Y en sus tiempos, antes, Kohl también se supo entender con Moscú. Si no, no hubieran pactado la reunificación como la pactaron, la reunificación alemana. Es decir, ese factor humano que ahora Merkel, para otras cosas, tiene el gran dote de la perseverancia y de llegar a donde quiere llegar, sin pisar cabezas, sin dar golpes, puñetazos en la mesa, etcétera, etcétera, pero luego no tiene esa capacidad de... Yo no estoy tan seguro si eso es un factor tan importante. Primero, Merkel habla ruso, Putin habla alemán. Ellos... Kohl y Gorbachev no hablaban ningún idioma que vale en relaciones internacionales, ¿no? Segundo, ella siempre en todos los reportajes sobre su relación se dijo, y creo que es cierto, que ella, más que ningún otro líder europeo, entiende su pensamiento, ¿no? Porque conoce bien su formación política y comparten una parte de la historia de haber crecido en este sistema, ¿no? Aunque él era del servicio secreto soviético y ella, la hija de un pastor alemán evangélico en la RDA, ahí es distinto. Pero al final no estamos hablando de si me gustas o no, sino de intereses, ¿no? Y obviamente el interés de la Unión Europea en este momento es bastante conflictivo, me parece, ¿no? Porque por un lado existe la promesa de Europa de estar abierto a cualquier país que quiera relaciones con ellos, y nos pasamos en el pensamiento de que derechos humanos, derecho a la libre expresión, derecho al desarrollo personal y también el capitalismo privado particular sin demasiada influencia del Estado, es un derecho que todos pueden optar, ¿no? Y si van por esta vía, Europa va a estar en tu lado. Eso es un poco la autoidiosincrasia, el pensamiento de la Unión Europea. Entonces, si la Ucrania dice, queremos eso, y si la gente en el Maidán protestan para eso, ¿no? O si la gente en el Báltico quieren optar por eso, ¿no? Y por su propia historia quieren asociarse más con Europa y hasta con la OTAN, para salir un poco de la influencia de Moscú que han sufrido por tantos años, ¿no? Entonces, ¿quién sería Europa para decir no? ¿No? Eso sería un cuento. El otro cuento sería que los servicios secretos, la CIA ha provocado todo eso, ¿no? Pero yo personalmente creo que un poco es una obligación de estar en el lado de esta gente que si quieren optar por eso. La segunda pregunta es el interés mismo de Europa. Y Europa en este momento no tiene mucho interés en Ucrania realmente, porque ya tenemos bastantes problemas económicos en la misma Unión Europea, y Ucrania, un país hasta sin guerra, muy flojo, con una economía casi derrotada, ¿no? Estratégicamente interesante, pero como país, ¿no? Y mucha gente que habían salido a manifestarse en el Maidán pensaban que asociarse con la Unión Europea en algún momento significaría poder viajar sin visa a la Unión Europea y trabajar aquí. Nunca se había pensado eso y no está incluido en este acuerdo, ¿no? Pero eso fue el pensamiento, y cuando se daban cuenta que eso no es tanto el caso, se retiraron un poco de su entusiasmo, ¿cómo se dice? Entusiasmo para Europa, ¿no? Pero en este sentido Europa se está jugando un doble juego, ¿no? Está jugando un doble
fuego que puede ganar Europa o que ya no está interesado en ganar, según lo que dice Yo no Bernie? pienso que nadie gana. De momento nadie va a ganar. A corto y a medio plazo nadie va a ganar. Pero sí, Europa tiene intereses. Yo pienso que Europa de momento tiene mucho interés en apoyar las fuerzas pro-occidentales en Ucrania, siempre teniendo en cuenta los intereses también, hasta cierto grado, de Rusia y evitar una guerra civil en el país. O sea que no queremos otra guerra civil en ninguna parte del mundo. O sea, ya hay tantos conflictos armados de momento que es muy importante evitar esto, y yo pienso que también es en el interés de Putin. Él quiere un conflicto a llama baja, o sea, que a llama pequeña, o sea, que fuego bajo, fuego lento, decís. Eso es. Entonces, yo pienso que sí, como Unión Europea tenemos que apoyar ese gobierno pro-occidental que hay en Kiev, y también negociar con Putin, pero también tenemos que tener muy claro los planes de Putin y el carácter del régimen de Moscú en ese momento. Y este régimen no es un régimen democrático, tampoco el de Kiev es democrático, pero tenemos que defender nuestras democracias, nuestros valores europeos. Gemma, yo quiero preguntarte, ya se nos acaba el programa, lamentablemente, quiero preguntarte algo que tú dijiste. ¿Tú crees que a la vuelta de todo esto Europa dice, en verdad, qué error hemos cometido con Ucrania? De alguna manera, no haberlo manejado mejor desde el principio. Bueno, digamos que de alguna manera, en el momento en que se sponsorizó, y volvemos a la palabra sponsorización, ese acuerdo de asociación con Kiev, de alguna manera se jugó una carta muy peligrosa, que era la carta de la partición del país, que es lo que tú llevas. Es decir, Ucrania es un país muy grande que corre el peligro de dividirse en dos mitades, ¿no? La mitad pro-rusa, la mitad pro-occidental. Esa apuesta fue una apuesta muy poco sensible por parte de Occidente. O sea, estoy de acuerdo con Martina, hay que de alguna manera movilizar o dinamizar ese acercamiento hacia Occidente, hacia Europa, pero cuidado con lo que estamos haciendo, porque la respuesta puede ser la partición del país. Y sobre todo también porque en medio está la población civil. Hay algunas acusaciones, ya informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch en torno a crímenes de guerra que se estarían cometiendo allí. Hemos llegado al final de Cuadriga, les agradecemos su sintonía. Gracias Martina, Gemma, Bernd por estar acá. Gracias por seguirnos, puede escribirnos a @cuadriga, dw.de. Muchas gracias, somos DW Deutsche Welle Español. Hasta pronto.